Hola changuitos cilindreros, bienvenidos a una nueva edición del Michigan News. En este número, nuestra portada revive uno de los episodios más impactantes en la memoria colectiva de México, la explosión de San Juanico. 3 décadas después, recordamos cómo aquel 19 de noviembre marcó el rumbo de la protección civil y el manejo de riesgos en nuestro país, dejando lecciones imborrables sobre la importancia de la prevención y la solidaridad ciudadana. Pero eso no es todo. Hoy también rugen en nuestras páginas los nombres y hechos que están haciendo eco en México y el mundo. Les traemos la escena musical encendida con el regreso de Deftones y los perfiles de músicos legendarios como Justin Chancellor, Tool, Matt Sorum, Guns N' Roses /The Cult y la inolvidable Ofra Asa. En cine, celebramos el impacto global del primer tráiler de la versión live action de Moana, además de repasar la vigencia y magnetismo de figuras como Jodie Foster y Adam Driver. No olvidamos los desafíos planetarios. México compromete nuevas metas para reducir emisiones en la COP30 de Brasil, un tema que nos afecta a todos, sí, incluidos ustedes, lectores ecológicos. Desde casa, la expoventa original reúne a cientos de artesanas y artesanos en Los Pinos, mientras la economía nacional pone atención a la canasta básica, que se mantiene en 910 pesos. Finalmente, viajamos en el tiempo para recordar dos grandes hitos, el lanzamiento de la primera nave espacial china Shenzhou y la hazaña de Apolo 12 en la Luna. Pónganse cómodos, changuitos, que la información viene directa, sin vueltas y con rigor. A darle vuelta a la jungla informativa con el Mich News. Espacio. El 19 de noviembre es una fecha cargada de simbolismo y orgullo para la exploración espacial, tanto a nivel global como para la historia de la ciencia y la tecnología. Un día como hoy, pero de 1999, China se incorporaba oficialmente al selecto grupo de naciones capaces de enviar naves espaciales al espacio exterior con el lanzamiento de la Shenzhou 1, desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan. Esta primera misión, aunque no tripulada, marcó un antes y un después en el programa espacial chino. Tras 21 horas de vuelo exitoso, Shenzhou completó su misión demostrando capacidades técnicas necesarias para la exploración tripulada y consolidando los cimientos hacia futuras hazañas, como el envío de astronautas chinos a la órbita terrestre y la construcción de la Estación Espacial Tiangong. En otro hito memorable para la humanidad, la misma fecha de 1969 fue testigo de la llegada del Apolo 12 al Oceanus Procellarum, el océano de las tormentas, en la superficie lunar. Los astronautas Pete Conrad y Alan Bean, tercer y cuarto humanos en caminar sobre la Luna, lograron un alunizaje de precisión cerca de la sonda Surveyor 3, elemento clave, ya que se convirtió en el primer caso en que una tripulación visitó y trajo a la Tierra piezas de una nave previamente enviada. Además de recolectar muestras, 34.35 kilogramos de rocas y polvo lunar, la misión aportó información vital sobre la geología lunar y la resistencia de los equipos espaciales a las condiciones extremas, confirmando la capacidad del ser humano para operar y explorar entornos alienígenas con eficacia y seguridad. Ambos acontecimientos resaltan la importancia de la colaboración científica, la innovación tecnológica y la visión de largo plazo en el esfuerzo de comprender y conquistar el espacio. El lanzamiento de Shenzhou sentó las bases para una nueva era de competencia y cooperación en el ámbito espacial, mientras que el legado de Apolo 12 es testimonio del poder de la exploración y la curiosidad humanas. Hoy, estas efemérides nos invitan a renovar la admiración por la ciencia, la audacia y la perseverancia que hacen posible ampliar las fronteras del conocimiento. Cine. Este 19 de noviembre de 2025, el mundo del cine se encuentra en un momento de celebración y contrastes marcados por el pasado, el presente y la expectación del futuro. Hoy, el anuncio y lanzamiento del primer tráiler de la muy esperada versión live action de Moana acapara la conversación global. Disney apuesta nuevamente por la nostalgia y la reinvención de sus clásicos animados, esta vez dando protagonismo a Catherine Lagaya en el papel de Moana y al regreso de Dwayne Johnson como Maui. El adelanto deslumbra con paisajes polinesios y una reinterpretación de How Far I'll Go, generando, sin embargo, reacciones mixtas, mientras unos celebran la representación y la espectacularidad visual,
Otros critican el exceso de CGI y el temor a que lo digital opaque la esencia humana y cultural que hizo icónica a la cinta original. La fecha resulta doblemente significativa porque hoy celebra su cumpleaños Jodie Foster, una de las grandes figuras del cine internacional. Nacida el 19 de noviembre de 1962 en Los Ángeles, Foster es reconocida no solo por sus 2 premios Oscar y sus películas emblemáticas como Taxi Driver y El silencio de los inocentes, sino también por su capacidad de reinventarse, dirigir y abrir camino para nuevas generaciones de mujeres cineastas. La reflexión sobre su legado resuena especialmente este día, recordando cómo su carrera ha inspirado a quienes, como Moana, buscan desafiar lo establecido y explorar territorios inexplorados. Por su parte, actores contemporáneos como Adam Driver se mantienen en el centro del escenario con estrenos y reconocimientos. Driver, elogiado por su intensidad y versatilidad, representa la renovación constante del arte actoral con papeles recientes en las carteleras y una presencia que desafía géneros, desde el drama independiente hasta las superproducciones. Finalmente, el cine mexicano honra hoy al legendario Carlos López Moctezuma, nacido un 19 de noviembre de 1909, figura insustituible de la época de oro. Reconocido por su versatilidad y fuerza en pantalla, su legado permanece vivo en la memoria colectiva nacional, en un día que subraya la importancia de las raíces y la historia propia. 8. Este 19 de noviembre se sintetiza así en una convergencia de celebración, memoria y expectativa, donde el estreno de Moana y los aniversarios de figuras ilustres como Foster y López Moctezuma refuerzan la idea de que el cine, más que nunca, es diálogo entre generaciones y culturas. Música. Miércoles 19 de noviembre de 2025. La música, como pocas veces, es puente entre culturas, generaciones y emociones, y hoy, de manera silenciosa pero significativa, la agenda internacional y mexicana nos recuerda ese poder. En las redacciones resuena el regreso de Deftones a México, noticia que cobra fuerza en estos días no solo por la expectativa ante su presentación en 2026, sino por la conversación sobre el lugar del rock alternativo en la historia sonora nacional. Este miércoles se vive una pausa activa, fans comentan, medios informan y la memoria colectiva reconstruye décadas de influencia, tomando lo nuevo como una señal de que el género jamás dejará de renovarse. El anuncio de su show en el Palacio de los Deportes conecta con el presente tanto como con la nostalgia de quienes los vieron crecer. Pero hoy no solo el rock alternativo se hace presente. El calendario cultural recupera aniversarios clave de músicos que, desde distintos rincones, han modelado el pulso global. Justin Chancellor, bajista británico de Tool, es celebrado por su revolucionario enfoque y sus líneas profundas que siguen inspirando a creadores en todo el mundo. Chancellor representa esa búsqueda artística de crear desde la sombra, de dar voz a lo visceral y lo emocional a través de la textura del bajo. De la intensidad londinense al frenesí estadounidense, Matt Sorum marca historia en noviembre, recordado como la energía detrás de Guns N' Roses y The Cult. Su nombre, asociado a los escenarios más emblemáticos del rock, sigue vigente en la memoria de quienes le atribuyen la fuerza y el ritmo de una época dorada. Y en una esquina diferente y luminosa, Ofra Asa es honrada en el aniversario de su partida. Hoy su legado se revive en playlists y foros culturales, testimonio de cómo la música puede cruzar barreras, mezclar lo ancestral y lo moderno, lo local y lo universal. Sus discos plasman la capacidad de fusionar lo propio y lo ajeno, mostrando una visión que trasciende generaciones y geografías. Este 19 de noviembre no se celebra únicamente la anticipación a conciertos, sino la constelación de efemérides y trayectorias que dan sentido al presente musical. Las historias convergen para recordarnos que el arte es siempre interpretación del aquí y ahora, y que México, atento y apasionado, está listo para vivir nuevamente la música como experiencia colectiva. Literatura. El 19 de noviembre, día de confluencia literaria y pensamiento global, es ideal para reconocer figuras que han trascendido las fronteras nacionales, renovando la mirada sobre la literatura y el conocimiento en distintos continentes.
Desde Brasil, João Guimarães Rosa, 1908 a 1967, destaca como un revolucionario de la prosa portuguesa del siglo XX. Médico, diplomático y narrador, Rosa es celebrado universalmente por Grande Sertão, Veredas 1956, novela que explora la complejidad del sertão brasileño a través de un lenguaje audaz y experimental. Su obra estuvo marcada por una profunda innovación léxica y estructural, transformando la literatura regional en un fenómeno de alcance universal. Como miembro de la Academia Brasileña de Letras y constante candidato al Nobel, Rosa contribuyó decisivamente a la valoración internacional de la literatura latinoamericana, hermanando lo rural y lo mítico en el espíritu de su país. En un territorio distinto del saber, el austríaco Peter Drucker, 1909 a 2005, revolucionó el ámbito intelectual contemporáneo con su teoría del management, conceptualizando la administración y la empresa como motores de la transformación social. Autor de más de 30 libros, Drucker es considerado el padre de la gestión moderna. Sus obras El fin del hombre económico y la nueva sociedad siguen influyendo en el mundo académico y empresarial, propiciando la creación de organizaciones más humanas, adaptativas e innovadoras. Drucker demostró que la buena gestión puede ser una herramienta de progreso, responsabilidad y ética universales. Finalmente, desde Colombia, Manuel Zapata Olivella, 1920 a 2004, es referente indiscutible de la literatura afrocolombiana, cronista incansable de la diáspora africana en América Latina y voz potente de inclusión. Zapata Olivella retrató con rigor y belleza los paisajes, la oralidad y las luchas de los pueblos afrodescendientes en novelas, ensayos y crónicas. Changó, el Gran Putas es su obra capital, aportando a la identidad latinoamericana y abriendo espacios para la reivindicación cultural, política y social. Estas tres figuras, con sus estilos únicos e impacto perdurable, muestran cómo la literatura y el pensamiento pueden ser puentes que, desde distintas latitudes, contribuyen a la inclusión, la creatividad y el diálogo universal. Moda. La industria textil y de calzado en México recibe este noviembre un impulso histórico con el lanzamiento de un plan nacional que destina cerca de 120,000 millones de pesos en colaboración con la banca privada, AFIC y Nacional Financiera. Propuesto de manera conjunta por la Secretaría de Economía y BBVA México, el programa tiene como meta rescatar hasta 50,000 empleos y fortalecer a 50,000 empresas del sector en los próximos 18 meses, especialmente pequeñas y medianas, afectadas por la volatilidad global y la competencia internacional. El plan de financiamiento incluye esquemas preferenciales, con tasas fijas y cero comisiones de apertura, en créditos orientados a capital de trabajo, modernización de procesos y adquisición de maquinaria, así como herramientas innovadoras como factoring y confirming para dotar de liquidez inmediata a los empresarios y dinamizar las cadenas de proveeduría. Además, el programa integra educación financiera especializada con apoyo de IPADE y fomenta la bancarización y digitalización de los actores textiles y zapateros. Es una política industrial agresiva pensada para asegurar la recuperación laboral y el bienestar social, según palabras del secretario Marcelo Ebrard. La medida se anuncia en días donde el diseño global también es tema de conversación por el cumpleaños de Calvin Klein, ícono estadounidense nacido el 19 de noviembre de 1942, célebre por revolucionar la moda desde la simplicidad y el uso inteligente de campañas publicitarias. Klein, fundador de la marca homónima y héroe de la tendencia minimalista, supo entender los cambios culturales y apostó por ropa cómoda y elegante que marcó época en la moda prêt-à-porter. Esta confluencia de innovación empresarial y referentes internacionales es testimonio de la importancia de mirar al diseño como motor de economía, cultura y transformación social. El sector textil y de calzado, fortalecido con recursos y visión, se prepara para una nueva etapa de competitividad y creatividad en el país. Escultura. Bertel Thorvaldsen, 1770 a 1844, es uno de los grandes escultores del neoclasicismo europeo y la figura artística más relevante de Dinamarca en el siglo XIX. Nacido en Copenhague y formado en la academia local, su talento lo llevó rápidamente a Roma, donde compartió liderazgo artístico con Antonio Canova y alcanzó fama internacional.
Thorvaldsen encontró inspiración en los modelos de la escultura griega clásica, pero supo dotar a sus obras de rigor formal y una serenidad única, diferente a la expresividad de otros representantes de su época. Entre sus obras maestras destacan Jasón con el vellocino de oro, escultura que le abrió las puertas a la élite artística europea y que es muestra de su técnica impecable y la claridad moderna con que asumió el mito clásico. Thorvaldsen dedicó gran parte de su vida y trabajo a crear monumentos y relieves, tanto de figuras mitológicas como de personalidades prominentes. Realizó la tumba de Pío VII en la Basílica de San Pedro en Roma y el monumento a Lord Byron en Trinity College, Cambridge. Su aporte máximo y más visible se encuentra en la decoración escultórica de la iglesia de Nuestra Señora de Copenhague, entre ellas el colosal Cristo Redentor rodeado por los 12 apóstoles, símbolo de fe y neoclasicismo en el corazón de Dinamarca. El legado de Thorvaldsen reside en su capacidad para revivir la grandeza antigua y transmitir valores clásicos a través de obras que se mantienen vivas en museos y espacios públicos. El Museo Thorvaldsen en su ciudad natal alberga la mayor colección de sus esculturas, relieves y bocetos, siendo referencia esencial para entender el impacto del neoclasicismo en Europa y la consolidación de una identidad artística danesa. Su influencia trascendió la técnica, moldeó la visión moderna del arte escultórico apoyando el diálogo entre tradición e innovación, inspirando generaciones posteriores y posicionando a Dinamarca en el panorama internacional. Hoy, las obras de Thorvaldsen siguen cautivando por su equilibrio, nobleza y ese ideal clásico que aún dialoga con la sensibilidad contemporánea. Pintura. El Museo del Louvre volvió a ser escenario de una intervención inesperada este 19 de noviembre, cuando dos jóvenes belgas, Neal y Senne, conocidos por sus bromas en redes sociales, lograron colgar discretamente un cuadro con una foto de ambos en la sala donde se expone la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Usando un marco ensamblado con piezas de Lego y camuflando la foto enrollada, lograron situar su obra sin dañar ninguna pieza ni causar disturbios, dejando a la vigilancia del museo en evidencia. El video del acto, difundido en plataformas digitales, desató debate sobre la permeabilidad en la seguridad de los grandes museos y el alcance contemporáneo del arte efímero y digital. En el recorrido por la historia del arte, la fecha invita también a recordar figuras clave que resignificaron la pintura europea como Bruno Sulz y Nicolás Poussin. Sulz, 1892 a 1942, artista, escritor y crítico polaco de origen judío, supo transformar lo cotidiano y lo onírico en imágenes y relatos de una fuerza lírica única, con obras como Las tiendas de canela fina y su participación en diversas exposiciones de pintura y gráfica. Fue celebrado por su mirada literaria y pictórica, así como por su resistencia creativa en una época convulsa para Europa Central. Por su parte, Nicolás Poussin, 1594 a 1665, considerado el gran fundador del clasicismo francés, conjugó en su pintura la lógica, el orden y la claridad del arte antiguo. Radicado casi toda su carrera en Roma, Poussin realizó composiciones épicas como El triunfo de Pan, El sacrificio a Príapo y La casa de Atalanta y Meleagro, influyendo desde la corte de Luis XIII hasta el Museo del Louvre y el Prado. Poussin reformuló la noción de paisaje y mitología, asociando la pintura con la filosofía y la proporción, dejando un legado vigente en la cultura visual europea. Desde las provocaciones lúdicas de la era digital hasta la profundidad de los grandes maestros, el arte en París y Europa sostiene un diálogo constante entre espontaneidad, reflexión y belleza. Danza. Carmen Amaya, 1913 a 1963, es una de las figuras más revolucionarias e influyentes en la historia del flamenco y la danza española. Nacida en el barrio barcelonés de Somorrostro, de origen gitano y en condiciones humildes, su talento innato para el baile la llevó desde muy joven a escenarios internacionales, rompiendo todas las barreras de su tiempo y redefiniendo el papel de la mujer en el arte flamenco. A diferencia de otras bailadoras de la época, Amaya combinó fuerza, rapidez y un zapateado vertiginoso más propio de los bailadores que de las mujeres, habitual entonces en braceos y quiebros suaves. Fue pionera al presentarse en público vistiendo pantalones en lugar del tradicional vestido de volantes, estableciendo un lenguaje corporal contundente y original,
a menudo descrito como una pantera al acecho por la prensa de la época. El zapateado, la potencia y el compás se convirtieron en su sello inconfundible, cautivando a públicos de España, Francia, Estados Unidos y Sudamérica. A lo largo de su carrera, Carmen Amaya actuó en los mejores teatros del mundo y compartió escenario con grandes artistas flamencos, además de participar en películas y grabaciones históricas. Su arte, visceral y apasionado, fue un auténtico reto al misterio y al convencionalismo, logrando transmitir profundas emociones y transformando la percepción del flamenco y la danza gitana. Su legado, aún vigente, es la inspiración para nuevas generaciones de bailaores y bailaoras. Carmen Amaya no solo modernizó el estilo femenino en el flamenco, sino que abrió camino a la mezcla entre tradición y rebeldía, posicionando el baile español en la esfera internacional y dejando huella como símbolo de empoderamiento, creatividad y libertad expresiva. Deportes. El Mundial del Pueblo, ahora presentado oficialmente como Mundial Social, reúne el esfuerzo de gobierno, organizaciones deportivas y sociedad civil para democratizar el fútbol, abriendo la fiesta mundialista a todos los sectores y regiones del país en 2025 y 2026. La iniciativa busca transformar la experiencia del deporte rey, llevándolo más allá de los estadios exclusivos y grandes contratos, integrando plazas públicas, canchas comunitarias, barrios y escuelas. Los 5.000 eventos gratuitos planeados se convierten en motor de convivencia, salud, cultura y turismo social, reflejando un deseo de inclusión y participación genuina para millones de mexicanos. Las actividades abarcan desde torneos de mundialitos infantiles, juveniles y femeniles, hasta competencias para personas con discapacidad, cascaritas abiertas y retos familiares en más de 4.200 espacios recuperados. El énfasis en la accesibilidad y diversidad marca una diferencia sustancial respecto a mundiales previos. Ahora niños y jóvenes de zonas periféricas, comunidades indígenas y migrantes pueden participar, compitiendo y aprendiendo en un ambiente festivo. Los eventos no son solo deportivos. Ferias gastronómicas y muestras culturales acompañan la transmisión pública de los partidos oficiales en pantallas gigantes instaladas en zonas emblemáticas de CDMX, Guadalajara y Monterrey, así como en pueblos rurales y regiones marginadas, desafiando el centralismo y promoviendo identidad local. Festivales artísticos, talleres de pintura mural, con más de 10.000 murales nuevos, activaciones musicales y rutas museísticas forman parte del programa, integrando deporte y arte como vehículo de cohesión social. El Mundial del Pueblo es también una apuesta por la salud comunitaria, con 1.483 actividades de activación física bajo el lema Vive Saludable, Juega Feliz, y alianzas educativas ligadas a robótica, ciencia y deporte. El programa articula a jóvenes beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro como anfitriones y promotores culturales, impulsando así la economía social y el turismo de proximidad. La iniciativa pretende que México viva el ciclo mundialista en unidad, alegría y creatividad, consolidando el fútbol como patrimonio social y cultural. El Mundial del Pueblo, en paralelo a la Copa Mundial FIFA, reafirma el potencial del deporte popular para incidir positivamente en la salud, la economía y la convivencia nacional. México. La Ciudad de México se viste de gala del 27 al 30 de noviembre de 2025 con la quinta edición de la Expoventa Original, encuentro emblemático dedicado a celebrar y dignificar el arte textil y artesanal de México. Más de 400 artesanas y artesanos provenientes de todos los rincones del país se darán cita en el Complejo Cultural Los Pinos, creando un espacio festivo en donde tradición, creatividad y comercio justo confluyen para reforzar el patrimonio cultural vivo de la nación. Este evento, que cierra un año de actividades y marca el lustro del programa original, va mucho más allá de la venta, es una campaña de conciencia social bajo el lema Compra con sentido ético. Compra original. No al regateo, invitando a los visitantes a valorar el trabajo artesanal con retribución justa y sin regateo, en defensa de la dignidad y los derechos económicos de los pueblos originarios. La expo no solo ofrecerá textiles y artesanías únicas, como alfarería, cestería, trabajos en madera y metal, máscaras y tapetes, sino que incorpora exhibiciones, desfiles, música,
danza tradicional y una pasarela con piezas emblemáticas, promoviendo la interacción entre creadores y compradores en un ambiente familiar y participativo. En esta edición se han reformulado los espacios, los stands se ubicarán a lo largo de las calzadas y áreas verdes del recinto, integrando lo natural y lo urbano para fortalecer la conexión entre arte y entorno. Además, se incluirán talleres gratuitos para todas las edades, con el fin de asegurar la transmisión de saberes ancestrales a las nuevas generaciones y el reconocimiento del arte popular como pilar de la identidad y el futuro del país. La Expoventa original busca así consolidar a la capital como epicentro de la creatividad indígena y mestiza, promoviendo el comercio justo y contribuyendo a la valoración social del trabajo artesanal mexicano en tiempos donde la autenticidad y el respeto son más necesarios que nunca. Economía. Ciudad de México, miércoles 19 de noviembre de 2025. El gobierno federal y el sector empresarial anunciaron esta semana la renovación del paquete contra la inflación y la carestía, PASIC, garantizando que el precio de la canasta básica en México permanecerá en 910 pesos durante al menos los próximos 6 meses. Esta medida toma relevancia justo en un contexto de recuperación económica, tras meses de volatilidad internacional y presiones inflacionarias que han afectado la capacidad de compra de los hogares de menores ingresos. El acuerdo, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y respaldado por productores, distribuidores y tiendas de autoservicio, incluye 24 productos esenciales: huevo, frijol, pollo, arroz, tortilla, azúcar, aceite, frutas y verduras, entre otros. La iniciativa busca ofrecer certidumbre y estabilidad a millones de familias, reforzando el compromiso de mantener la inflación bajo control y evitando alzas en artículos fundamentales para la dieta cotidiana. La presidenta destacó que este esfuerzo conjunto, entre iniciativa privada y gobierno, no solo contribuye a la economía familiar, sino que ayuda a disminuir la pobreza, principalmente cuando se acompaña de incrementos salariales por encima de la inflación. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, subrayó que el PASIC ha tenido un efecto positivo en el promedio inflacionario, que hoy es el más bajo desde 2022. Empresarios como Francisco Cervantes Díaz del Consejo Coordinador Empresarial ratificaron el compromiso social de mantener precios accesibles y reforzar la colaboración con el Estado mexicano. Para el sector privado, la acción representa una garantía de bienestar y estabilidad para los sectores populares en un momento en el que la inflación cerró octubre en 3.57%, acercándose al objetivo del Banco de México. La continuidad del PASIC y sus precios, en víspera de las fiestas decembrinas y con la esperanza de un crecimiento sostenido en 2026, brindan un respiro a los consumidores y marcan una ruta distinta frente a escenarios inciertos en la economía global. Naturaleza. México reafirmó hoy su papel en el combate global contra la crisis climática al presentar de manera oficial su tercera contribución determinada a nivel nacional, NDC 3.0, en la Cumbre del Clima de la ONU, COP30, celebrada en Belém, Brasil. La declaración, dada a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, plantea metas específicas y ambiciosas. El país se compromete a reducir entre un 31 y 37% sus emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2035 respecto a los niveles actuales, sin condicionamientos, y eleva ese tope hasta un 43% condicionado a la cooperación internacional en financiamiento y transferencia de tecnología. La meta central establece que para 2035, México no deberá exceder entre 364 y 404 millones de toneladas de carbono equivalente, cifra sujeta a las capacidades y apoyos disponibles, incluyendo el fortalecimiento de sumideros naturales y la aceleración de iniciativas de transición energética. También se fijan límites estrictos al carbono negro, contaminante clave en la generación de hollín y daños a la salud pública. El anuncio subraya la urgencia del momento. La esperanza no nace del optimismo ingenuo, sino de la conciencia del deber. Hoy más importante que nunca es imperativo que la COP concluya con una señal política clara, señaló Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, en el Foro Climático.
La declaración hace eco del objetivo global de mantener el aumento de la temperatura media debajo de 1.5 grados centígrados, aunque reconoce los desafíos particulares de la economía nacional, marcada aún por el peso de hidrocarburos y proyectos de infraestructura polémicos como el Tren Maya y el Plan Sonora. Entre las novedades de la NDC 3.0 está la integración de componentes como pérdidas y daños, medios de implementación y política climática transversal. México, responsable del 1.3% de las emisiones mundiales, se une así al grupo de países que actualizan su ruta climática buscando mayor transparencia, rendición de cuentas y oportunidades de desarrollo sostenible. Reportaje. La madrugada del 19 de noviembre de 1984, San Juan Ixoatepec, popularmente conocido como San Juanico, despertó en medio del horror. Aquella mañana, una invisible nube de gas licuado de petróleo empezó a expandirse silenciosamente entre los tanques de la planta de Pemex, situada en el borde de la zona metropolitana del Valle de México. Nadie en la comunidad obrera próxima al norte del Gran Valle pudo imaginar que, en cuestión de minutos, sus vidas cambiarían para siempre. Las casas quedaban a menos de 150 metros de los enormes depósitos de gas. Ya antes los vecinos habían advertido fugas y denunciado el peligro, pero nadie escuchó sus voces. A las 5:30, una tubería se rompió. El gas escapó y formó una densa niebla que, por azar y negligencia, encontró una antorcha de seguridad encendida. El contacto fue explosivo. El cielo se iluminó de rojo y naranja y la onda expansiva destruyó casas, estalló vidrios y los autos y objetos metálicos se caricaturizaron bajo una ola de calor que superó los 1000 grados. Todo San Juanico tembló, los sismógrafos detectaron 8 explosiones de gran magnitud, la última pasadas las 7 de la mañana. Desde la Ciudad de México se veía el resplandor, tan alto que parecía fin de mundo. Familias completas desaparecieron atrapadas sin poder huir, muchos aún dormían, otros salieron corriendo envueltos en llamas por las calles de su barrio. La reacción en cadena comenzó, los tanques de gas, sobrecalentados, careciendo de protección térmica y válvulas de alivio adecuadas, estallaban uno por uno como auténticos misiles. La radiación térmica fue tan brutal, tan repentina, que apenas el 2% de los cuerpos recuperados pudieron identificarse. Los demás restaron anónimos, convertidos en cenizas, entre montañas de escombros, lamentos y humo. El suelo se reventó, la zona quedó destruida y decenas de miles de personas fueron evacuadas. Miles buscaban a sus seres queridos entre el caos, muchos nunca lograron hallarlos. A lo largo del día, los hospitales, Rubén Leñero, López Mateos, Cruz Roja, se desbordaron. Los heridos con quemaduras de gravedad llegaron en oleadas, los más afortunados alcanzaron a salvarse. Las escuelas y albergues improvisados se transformaron en morgues, los nombres se anotaron en papeles húmedos y las autoridades, abrumadas, intentaban coordinar esfuerzos mientras llegaba el ejército a acordonar y ayudar. Autobuses y vehículos ofrecían traslados gratuitos para huir del infierno. En Indios Verdes y la Villa de Guadalupe, campos de refugiados se improvisaron para recibir a los sobrevivientes. En medio de la destrucción, surgió la solidaridad. Ambulantes y vecinos repartieron comida, agua y cobijas, mientras centenares de voluntarios arriesgaban la vida en rescates desesperados y tareas de apoyo. La tragedia dejó oficialmente 498 muertos, cifras que los vecinos consideraban escamoteadas, hablando de miles de víctimas sin registro, más de 4.000 heridos, 10.000 evacuados y centenares de viviendas destruidas. El barrio popular desapareció en horas. El dolor y el desarraigo se multiplicaron por la incertidumbre y el abandono. Muchos sobrevivientes nunca recibieron las ayudas prometidas, otros obtuvieron apenas indemnizaciones simbólicas, sin distinguir entre pérdidas materiales y familiares. El luto nacional duró días, pero la indignación se mantuvo años. Las investigaciones oficiales, tardías y presionadas por la prensa y la opinión pública, señalaron a Pemex como responsable, una negligencia institucional más allá del accidente. El diseño inseguro de la planta, sin barreras térmicas ni sistemas automáticos de corte, la falta de mantenimiento y la proximidad de casas construidas sin regulación ni planeación urbana, conformaron una bomba de tiempo.
Documentos filtrados y testimonios de técnicos y vecinos subrayaron un historial de fugas, denuncias ignoradas, válvulas dañadas y corrupción sistemática. En días previos al 19 de noviembre, el olor de gas era insoportable, el peligro anunciado y nadie actuó. La respuesta institucional consistió en la formación de una comisión intersecretarial para atender la emergencia y reconstruir el área. Hubo donaciones, promesas y ayuda de la sociedad civil, pero también burocracia y frustración. Meses después, muchos damnificados seguían esperando apoyo. Otros se organizaron y exigieron justicia y reparación, creando el Grupo 19 de Noviembre, que durante años buscó respuesta al Estado y a Pemex. El terreno que ocupaba la planta fue convertido en parque ecológico y memorial, pero el vacío y la herida persisten cada 19 de noviembre, cuando los sobrevivientes y familiares se reúnen a recordar. La explosión de San Juanico marcó un antes y después en la cultura de protección civil en México. A raíz del desastre se crearon nuevas normas para almacenamiento y transporte de gas, protocolos de comunicación y la Dirección General de Protección Civil. En la memoria popular, la tragedia inspiró canciones de denuncia, Óscar Chávez, El Tri, murales y proyectos artísticos, además de cambiar por completo la forma en que la sociedad mexicana concibe la seguridad y los riesgos industriales. San Juanico fue víctima del desarrollo acelerado y desorbitado de un modelo de expansión urbana marcado por la desigualdad y la falta de planeación. Como en Bhopal, India, y Cubatao, Brasil, los errores del pasado se convirtieron en advertencia. Donde hay negligencia, densidad urbana y una llama encendida, la historia puede repetirse. El caso de San Juanico no fue aislado. Años después se repitieron accidentes similares en Hidalgo y en Iztapalapa, siempre bajo la sombra de un Estado y empresas que intervienen solo cuando la tragedia ya ha ocurrido. 40 años después, la memoria sigue ardiendo. Más allá de las cifras y los escombros, San Juanico representa el dolor de miles de familias y la urgencia de aprender del desastre. Cada aniversario es ocasión para recordar lo que sucede cuando, entre el abandono institucional, la irresponsabilidad empresarial y el silencio cómplice, la vida humana se expone por políticas imprudentes y afán de lucro. San Juanico sigue siendo un llamado a no olvidar y a no permitir nunca más que la explosión de una nube invisible consuma la esperanza de una comunidad entera. Antes de despedirnos, changuitos cilindreros, recuerda apoyarnos con tu like, compartir esta edición y seguirnos en nuestras redes para recibir todas las actualizaciones. Tu participación hace posible que sigamos informando con rigor y contexto, siempre pensando en lo que importa. No olvides, la información es poder. Dale clic, comparte y mantente al tanto con el Michigan News.